estudiantes de la Universidad Técnica de Machala, de la carrera de Tecnologías de la Información, de la Facultad de Ingeniería Civil. Nuestro grupo está conformado por Andrés Luzón, Edison Chamba, Héctor García, Diego Quesada. La materia concerniente con respecto al proyecto es la materia de análisis matemático y el tema del proyecto es derivación de funciones logarítmicas y exponenciales. Su objetivo es realizar un software para aprender a derivar funciones logarítmicas y exponenciales a través de sus fórmulas. Desarrollo histórico. Los problemas típicos que dieron origen al cálculo infinitesimal comenzaron a plantearse en la época clásica de la antigua Grecia, siglo III a.C., pero no se encontraron métodos sistemáticos de resolución hasta 20 siglos después, en el siglo XVII, por obra de Isaac Newton y Gottfried Leibniz. En lo que añade las derivadas, existen dos conceptos de tipo geométrico que le dieron origen: el problema de la tangente de una curva y el teorema de los extremos, máximos y mínimos. En su conjunto dieron origen a lo que modernamente se conoce como cálculo diferencial. En el siglo XVII, los matemáticos perdieron el miedo que los griegos le habían tenido a los infinitos. Johannes Kepler y Bonaventura Cavalieri fueron los primeros en usarlos. Empezaron a andar un camino que llevaría a medio siglo al descubrimiento del cálculo infinitesimal. A mediados del siglo XVII, las cantidades infinitesimales fueron cada vez más usadas para resolver problemas de cálculos de tangentes, áreas, volúmenes. Los primeros darían origen al cálculo diferencial, los otros al integral. Newton y Leibniz. A finales del siglo XVII sintetizaron en dos conceptos, métodos usados por sus predecesores, los que hoy llamamos derivadas e integrales. Desarrollaron reglas para manipular las derivadas, reglas de derivación, y mostraron que ambos conceptos eran inversos, teorema fundamental del cálculo. Newton desarrolló en Cambridge su propio método para el cálculo de tangentes. En 1665 encontró un algoritmo para derivar funciones algebraicas que coincidían con el descubrimiento de Fermat. A finales de 1665 se dedicó a reestructurar las bases de su cálculo, intentando desligarse de los infinitesimales, e introdujo el concepto de fluxión, que para él era la velocidad que una variable varía con el tiempo. Leibniz, por su parte, descubrió y comenzó a desarrollar el cálculo decimal en 1675. Fue el primero en publicar los mismos resultados que Newton descubriría 10 años antes. En su investigación, conservó un carácter geométrico y trató a la derivada como un cociente incremental y no como una velocidad. Fue quizás el mayor inventor de símbolos matemáticos. A él se deben los nombres de cálculo diferencial y cálculo integral, así como los símbolos de la derivada y el símbolo de la integral. Utilidad. Desde el punto de vista de la matemática de un hecho o un fenómeno del mundo, las ecuaciones exponenciales se usan desde el tamaño de la población hasta fenómenos físicos como la aceleración, velocidad y densidad. Las ecuaciones exponenciales se definen como f de x igual a. Las funciones exponenciales son las que tienen más presencia en los fenómenos observables, por lo que existen diversidad de situaciones cuyo estudio implica el planteamiento de ecuaciones exponenciales o logarítmicas, como por ejemplo para calcular la escala de Richter. En ella se define m como la magnitud en función de la amplitud a de sus ondas superficiales, así como m igual logaritmo de a más c, donde c es igual a 3.3 más 1.6 logaritmo menos logaritmo de t, donde esta es una constante. Depende del periodo de las ondas registradas en el sismógrafo y de la distancia del epicentro en grados angulares. Si quisiéramos saber la amplitud y la intensidad de la onda sísmica, tendríamos que resolver un sistema de ecuaciones logarítmicas. La importancia. La importancia de las funciones logarítmicas y exponenciales.
La importancia de las funciones exponenciales en matemáticas radica principalmente de las propiedades de su derivada, en particular la derivada de x x igual a x, es decir, x es su propia derivada. Es la única función con esa propiedad, sin tomar en cuenta la multiplicación de la función exponencial por su constante. Otra forma de expresar lo anterior: la pendiente del gráfico en cualquier punto es la altura de la función en ese punto. La razón de aumento de la función en x es igual al valor de la función en x. La función es solución de la ecuación diferencial, derivada de y igual y. Si la base de la función exponencial es cualquier número real mayor que 0, entonces su derivada se puede generalizar así: derivada de la derivada de x a x igual a x por logaritmo natural de a, donde la función logaritmo natural de a es el logaritmo natural de a en el caso particular de a igual a e. Resulta que el logaritmo natural de e es igual a 1 y por lo tanto derivada de la derivada de x, ex igual a ex. En la vida diaria, la función logarítmica en la actualidad cumple funciones muy importantes. Por ejemplo, la geología como ciencia que requiere del planteamiento de ecuaciones logarítmicas para el cálculo de la intensidad de un evento, tal como es el caso de un sismo. La magnitud R de un terremoto está definida como R igual al logaritmo de A sobre A0 en la escala de Richter, donde A es la intensidad y A0 es una constante. A es la amplitud de un sismógrafo estándar que está a 100 kilómetros del epicentro del terremoto. Los astrónomos, para determinar una magnitud estelar de una estrella o planeta utilizando ciertos cálculos de carácter logarítmico, la ecuación logarítmica les permite determinar la brillantez y la magnitud. En la física, la función logarítmica tiene muchas aplicaciones, entre las cuales se puede mencionar el cálculo del volumen.